hay que imaginar, por un momento, una ciudad levantada literalmente en medio de la nada. Ujú, en pleno desierto, básicamente. Exacto. Un valle árido, implacable. O sea, si miramos a nuestro alrededor, en ese escenario que nos pintan, pues no hay bosques inmensos de donde sacar madera, no hay canteras de piedra natural para construir grandes monumentos y, desde luego, cero minas de oro subterráneas esperando a ser descubiertas. Claro, es que hasta las lluvias eran un fenómeno súper escaso en esa zona. Totalmente. Y sin embargo, a través de pura inteligencia humana, de ingeniería audaz, de desviar la corriente del río Éufrates para crear una red de canales de irrigación sin precedentes, pues esa ciudad en medio del polvo se convirtió en la más rica y deslumbrante de su época. Esa ciudad era Babilonia. Es una imagen visualmente muy poderosa, fíjate, y económicamente súper reveladora. Es que la lección más profunda que nos deja su historia no es para nada arqueológica, sino económica. Nos dice que la riqueza no nace de la tierra fértil ni de los recursos naturales. Nace única y exclusivamente de la mente humana y de aplicar unos principios inmutables. Claro, lo que hizo grande a Babilonia no fue un accidente fortuito de la geografía, no. Fue la comprensión colectiva de ciertas leyes del dinero. Y eso es lo verdaderamente fascinante de sumergirnos hoy en El hombre más rico de Babilonia, la obra clásica de George S. Clason. Que es el objetivo de nuestro análisis en profundidad de hoy. Exacto, porque descubrimos cómo estas tablillas de arcilla milenarias destilan una complejidad financiera que hoy en día, nos abruma a todos. Y lo hacen en relatos que exponen muy bien los mecanismos psicológicos detrás de la pobreza y de la abundancia. Pues vamos a desgranar esto paso a paso. Porque para entender cómo se genera realmente esa riqueza, primero tenemos que fijarnos un poco en la base de la pirámide. Hay que observar a quienes construían físicamente esa inmensa ciudad, ¿sabes? A los trabajadores de a pie. Sí, a los que sudaban bajo ese sol mesopotámico y se preguntaban por qué, estando rodeados de tantísimo oro, de tanta opulencia, sus propias bolsas estaban siempre dramáticamente vacías. Y el texto nos presenta de entrada a dos personajes que, la verdad, resultan increíblemente familiares hoy en día. Bansir, un fabricante de carros, y Kobi, un músico. Son dos figuras que encarnan a la perfección el arquetipo del trabajador altamente cualificado. O sea, Bansir no es un novato que acaba de empezar, construye los carros más sólidos, fiables y hermosos de toda la ciudad. Es el mejor en lo suyo. Claro, y Kobi es un virtuoso de la lira, trabajan de sol a sol, son verdaderos expertos, la cúspide de sus respectivos oficios, y aún así están sumidos en la pobreza. No tienen liquidez ni para prestarse un par de monedas entre ellos. Hay una escena muy cruda y reveladora al principio. Bansir está sentado en el muro de su modesta casa, viendo pasar a los esclavos del rey. Esclavos que cargan pesados odres de agua bajo un sol abrasador para regar los jardines colgantes. Una escena dura. Mucho. Y en ese instante de lucidez se da cuenta de que la vida de un hombre teóricamente libre como él, y lo pongo entre comillas, no difiere tanto en la práctica. Su existencia se reduce a despertar, trabajar hasta el agotamiento físico, comer un alimento básico, dormir y vuelta a empezar. El ciclo infinito. Exacto. Y aquí es donde la analogía moderna se vuelve dolorosa. Vale, vamos a desempacar un poco esto. Normalmente se habla de la carrera de la rata, ¿no? Pero a mí me parece más preciso verlo como el problema del cubo agujereado. Ah, me gusta esa analogía. A ver, cuéntame. Pues pensemos en cualquier profesional de hoy en día. Alguien que es excelente en su sector, que trabaja sus 40 horas, que cobra una buena nómina. Pero el enfoque de esta persona siempre está en intentar que entre más agua en su cubo. Pedir un aumento, hacer horas extra, ignorando por completo que el fondo del cubo no existe. Al llegar el día 30 del mes, el agua, o sea, el dinero, se ha evaporado. Totalmente. El problema del cubo agujereado ilustra a la perfección la miopía financiera que plantea el autor. Y aquí se introduce una distinción que es fundamental desde el punto de vista de la economía conductual. Ser extraordinariamente hábil en un trabajo te garantiza un flujo de ingresos. Claro, te da un salario. Exacto, pero no te dota de las herramientas cognitivas ni de los hábitos necesarios para retener ese capital. Bansir y Kobi dominan la creación de valor a través de su sudor, pero ignoran por completo las leyes de la acumulación y de la conservación. O sea que confunden generar ingresos con crear patrimonio.
que son dos cosas muy distintas. Eso es. Y ante esa tremenda frustración, recuerdan a un viejo amigo de la infancia, Arcad. El hombre que precisamente da título al libro, El hombre más rico de Babilonia. Y lo interesante de Arcad es que no era un aristócrata, ni mucho menos. Creció en las mismas calles polvorientas que el fabricante de carros y que el músico. Venían exactamente del mismo sitio. Sí, tuvo la misma educación básica, los mismos orígenes humildes, no poseía un intelecto superior ni un físico más imponente. Sin embargo, en el presente de la historia, este hombre viaja en un carro dorado y hasta el propio rey recurre a él para rescatar el tesoro nacional. Y claro, esa disparidad de resultados obliga a plantear la eterna pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el éxito financiero parece tocar con una varita mágica a unos pocos, mientras condena al resto a un esfuerzo perpetuo? Es la pregunta del millón. Literalmente. Cuando Bansir y Kobe confrontan a Arcad, ellos esperan oír hablar de un golpe de suerte o de, no sé, un destino escrito en las estrellas. Pero la respuesta que reciben es súper fría y analítica. Les dice que no hay intervención divina. Que de suerte, nada. Exacto. Si han trabajado durante décadas sin acumular riqueza, es simple y llanamente porque desconocen las reglas del juego, o peor aún, las conocen y han decidido ignorarlas sistemáticamente. Es un problema de método, no de destino. Entonces, a ver, si Arcad empezó en la misma casilla de salida que sus amigos, con los bolsillos literalmente vacíos, ¿qué interruptor mental encendió para cambiar de esa forma su trayectoria? Pues resulta que en su juventud, Arcad era un simple escriba. Pasaba las horas en una sala mal ventilada grabando leyes en tablillas de arcilla a cambio de unas pocas monedas de cobre. Un trabajo bastante tedioso, me imagino. Muchísimo. Pero un día aparece Algamish, que era un prestamista formidable y extremadamente rico en la ciudad, y le encarga a Arcad un trabajo titánico. Tenía que copiar una ley larguísima, un texto monumental para la mañana siguiente. Prácticamente imposible. Claro. Pero Arcad ve ahí una ventana de oportunidad increíble y le hace una propuesta bastante audaz. Le ofrece hacer el trabajo sin dormir, dejándose la espalda y la vista toda la madrugada, pero con una sola condición. Que le enseñe el secreto de la riqueza, ¿verdad? Justo. Es un sacrificio físico extremo a cambio de puro conocimiento. Arcad se pasa toda la noche trabajando a la luz parpadeante de una lámpara de aceite, soportando un dolor horrible en las manos por el estilete y la arcilla. Pero cumple su parte del trato. ¿Y Algamis qué hace? Porque podría haber seguido sin más. Podría, pero al amanecer, el prestamista, muy impresionado por la determinación de este chico joven, le entrega un principio. Una sola frase que altera la comprensión de la economía personal de Arcad para siempre. Le dice, una parte de todo lo que ganas es tuya para conservarla. No debe ser menos de una décima parte. Vale, detengámonos aquí un momento. Porque esta es la reacción visceral que tendría cualquiera, la misma que tuvo el propio Arcad al escucharlo. Uno piensa de inmediato, oye, un segundo, pero si todo lo que gano es mío, es mi salario, me lo han transferido a mi cuenta, el 100% me pertenece. Es lo que pensamos todos, claro. Pero si analizamos el mecanismo real de cómo fluye el dinero hoy en día, la ilusión de propiedad se desmorona rapidísimo. Fíjate, llega el día de cobro. El primer gran bloque de ese dinero sale automáticamente hacia la cuenta del casero o del banco para cubrir la hipoteca. Sí, ese es el primer golpe. Luego, el segundo bloque va directo a las compañías de electricidad, agua, telecomunicaciones. El tercer bloque se lo queda a la cadena de supermercados de turno y el cuarto va a la tienda de ropa o a las suscripciones de las plataformas de streaming. Se esfuma. Es que, básicamente, dedicamos todo el mes a trabajar como meros administradores de fondos, distribuyendo nuestro esfuerzo vital para hacer más ricos al casero, al proveedor de energía y al comerciante. Totalmente. Y la genialidad de Algamis reside en forzar a Arcad a ver esa realidad tan incómoda. Le hace entender que es un simple conducto por el que pasa el dinero, no un recipiente. A efectos prácticos, si gastas todo lo que ingresas, tu situación económica no difiere tanto de la de un esclavo que recibe alojamiento y comida a cambio de su trabajo. Qué duro suena eso, pero es verdad. Es que la única diferencia es que tú mismo gestionas la transacción para entregársela a los demás. Así que esa regla de retener un 10% antes de ejecutar cualquier otro pago no es un simple consejillo de ahorro, es una declaración psicológica de independencia. O sea, pagarse a uno mismo el primero. Eso es.
Separar esa primera moneda de cada 10 es el acto de pagarse a uno mismo por el tiempo y el desgaste vital que has invertido. Eso es reclamar la propiedad real, y no solo sobre el papel, de una fracción de tu propia vida. Pero a ver, seamos realistas, y aquí es donde el texto choca frontalmente con la realidad de muchas personas. Porque con la inflación actual, con los precios desorbitados de los alquileres en cualquier ciudad mediana o grande, decirle a alguien que simplemente separe el 10%, pues suena casi a burla, la verdad. Entiendo perfectamente la objeción. Claro, ¿cómo defiende el texto esta postura frente a alguien que mira su cuenta bancaria y ve que el 100% de sus ingresos apenas le permite llegar a fin de mes? Pues mira, ese es el gran muro cognitivo contra el que choca la mayoría. Y el libro no lo esquiva, sino que lo ataca directamente. Introduce lo que podríamos llamar la ley de Parkinson aplicada a las finanzas. Nos dice que los gastos que consideramos estrictamente obligatorios siempre van a crecer hasta igualar nuestros ingresos, a menos que ejerzamos una fuerza restrictiva consciente. O sea que Arcad expone la trampa más letal para el patrimonio, que es la incapacidad que tenemos los humanos para distinguir entre necesidades reales y simples deseos, ¿no? Exactamente. Confundimos lo que necesitamos para vivir con lo que queremos tener. Y esto es un fenómeno que observamos a diario, el famoso lifestyle creep o inflación del estilo de vida. Pensemos en una situación cotidiana actual. Alguien recibe un ascenso en su empresa o cambia un trabajo con un salario bastante superior. Lo típico. Claro, la lógica matemática dictaría que si antes sobrevivías y estabas bien con menos, ahora todo ese excedente nuevo debería ir íntegro a engrosar tu patrimonio o tus ahorros. Pero el comportamiento humano hace exactamente lo contrario. Automáticamente nos adaptamos al nuevo sueldo. Sí, de repente el coche antiguo ya no sirve y se compra uno de gama superior, se mudan a un barrio más caro, se normaliza ir a cenar fuera varios días por semana. O sea, se disfraza una mejora del estilo de vida que es puramente un capricho temporal de necesidad absoluta e innegociable. Es que detrás de esa conducta hay un mecanismo psicológico de recompensa potentísimo. Sentimos que, al ganar más, nos merecemos demostrar ese estatus al mundo. Y fíjate que Arcad, siendo el hombre más opulento de toda Babilonia, les confiesa a sus alumnos que incluso él tiene una infinidad de deseos que jamás podrá satisfacer. El hombre más rico no puede comprar lo que quiere. No todo, porque el tiempo, la energía humana y la simple logística imponen límites físicos. La solución que él plantea no es ganar indefinidamente más dinero para poder gastar más, sino interponer una barrera entre nuestro impulso y la acción de comprar. Y esa barrera tiene un nombre que suele generar muchísimo rechazo: el presupuesto. Uy, sí. El presupuesto tiene una reputación terrible hoy en día. De hecho, en el libro hay un estudiante de Arcad, un hombre que va ataviado con una costosa túnica roja y dorada, que se levanta profundamente indignado cuando escucha esta palabra. Sí, se ofende muchísimo. Él argumenta que vivir bajo un presupuesto es equivalente a atarse cadenas, a convertirse en una especie de burro de carga, al que se le niegan los pequeños y grandes placeres de la vida. Esa reacción del hombre de la túnica es la defensa natural del ego frente a la disciplina. Él percibe el presupuesto como un instrumento de tortura financiera casi. Sin embargo, Arcad redefine el concepto de una forma muy brillante. Les explica que el presupuesto no es un castigo autoinfligido, es tu escudo táctico. Un escudo para protegerte de ti mismo. Tal cual. Su única función es proteger tu 10% de ahorro frente a tus propios caprichos del corto plazo. Te obliga a poner sobre la mesa la versión real de tus hábitos de consumo, frente a esa versión idealizada que todos tenemos en la cabeza. Te asegura cubrir lo fundamental y te permite elegir, pero de forma consciente, qué placeres verdaderos vas a financiar. Y sobre todo, supongo que elimina ese goteo constante de gastos minúsculos, los famosos gastos hormiga, que drenan la bolsa sin aportar ninguna felicidad real. Exactamente. Una vez que se derriba esa resistencia mental al presupuesto, la historia avanza. El rey de Babilonia le encomienda a Arcad una tarea titánica. Le pide enseñar a 100 ciudadanos escogidos cómo salir de la miseria para elevar la prosperidad de absolutamente toda la ciudad. Y aquí es donde Arcad no se limita a darles una charla motivacional vacía, sino que expone lo que él llama las 7 curas. Y lo interesante es que no son truquitos aislados, sino que si lo analizamos a fondo, describen a la perfección el ciclo vital completo de la riqueza. Es un sistema paso a paso. Sí,
Empieza con la fase de acumulación más básica, la primera cura. Arcad utiliza una imagen que es casi infantil, por lo sencilla que es. Le dice a un vendedor de huevos que si cada mañana mete 10 huevos en su cesta y cada noche saca solo 9, la cesta inevitablemente terminará rebosando. Es pura gravedad matemática. Es tan obvio que roza lo absurdo, pero la matemática detrás es demoledora. Entran 10 monedas, salen 9 para tus gastos, y la décima se queda anclada en tu poder. Y claro, esa cesta que empieza a llenarse poco a poco nos lleva a la siguiente fase evolutiva del patrimonio, que es el crecimiento. Porque el dinero estancado, guardado debajo del colchón o bajo un ladrillo, pierde su valor por la inflación. Claro, el dinero tiene que moverse. Y aquí ilustra la mecánica del interés compuesto sin usar ni una sola fórmula matemática compleja. Cuenta que le prestó sus primeros ahorros a Ager, un fabricante de escudos de bronce de la ciudad. Ager utilizaba ese dinero para comprar materia prima, fabricaba los escudos, los vendía y luego le devolvía a Arcad el capital inicial más una porción de las ganancias. Y el matiz crítico aquí, donde el novato suele fallar estrepitosamente, es qué hacer con esa ganancia extra. Porque el instinto natural te dicta gastarte ese interés en una buena cena para celebrar que tu inversión ha funcionado. Pero Arcad dice que no, rotundamente no. Ese interés no se toca, se vuelve a prestar junto con el capital original. Se reinvierte. Exacto. Me encanta cómo lo visualiza en el libro. Dice que cada moneda ahorrada es un trabajador en tu ejército personal. Y los intereses que generan esas monedas son los hijos de esos trabajadores, que nacen ya con la obligación de empezar a trabajar inmediatamente para ti. Es una analogía buenísima. Es un sistema donde el dinero suda y se agota en tu lugar mientras tú descansas. Y es que el cerebro humano está cableado para pensar de forma lineal, no exponencial. Por eso el interés compuesto resulta tan difícil de interiorizar hasta que de verdad lo ves en acción en tu propia cuenta. Pero claro, cuando ya tienes un ejército de monedas trabajando a destajo, el siguiente paso lógico y vital es protegerlas. La gestión del riesgo. Y el texto nos regala una anécdota fantástica sobre el primer gran desastre de Arcad en el mundo de las inversiones. Ah, sí, la historia de Atzmur. Es maravillosa. A ver, Arcad llevaba un año entero ahorrando con una disciplina espartana. Logra juntar una cantidad bastante respetable. Entonces llega su mentor, Algamish, y le pregunta qué ha hecho con su tesoro. A ver qué ha pasado con el dinero. Claro. Y Arcad, henchido de orgullo, le dice que le ha entregado todo el capital a Atzmur, que resulta que era un fabricante de ladrillos que iba a viajar por mar para comprar joyas raras a los mercaderes fenicios. La gran idea era revender esas joyas en Babilonia y forrarse. Es tremendo. Es que es el equivalente moderno de escuchar al tipo más fuerte de tu gimnasio y meter todos los ahorros de tu vida en la criptomoneda desconocida que él te recomienda porque dice que va a subir a la luna. Totalmente, es la misma situación. La incredulidad de Algamish en ese momento es palpable. Le espeta a Arcad que si acaso iría a ver al panadero para preguntarle sobre las posiciones de las estrellas. Evidentemente no. Pues claro, obviamente los mercaderes fenicios estafaron al inexperto fabricante de ladrillos, vendiéndole trozos de cristal pulido que no tenían ningún valor. Arcad perdió el esfuerzo y el sudor de un año entero de un solo plumazo. Y la lección sobre la protección del capital es muy severa. El deseo de ganancias rápidas ofusca el juicio por completo. Los consejos son gratuitos y muy abundantes. Sí, pero en el terreno financiero, la opinión de un amateur, por muy bien intencionada que sea, es letal. El capital solo debe confiarse a quienes operan diariamente en ese sector específico y tienen un historial comprobado de protegerlo. Bueno, superada esa fase de acumulación y protección, las curas de Arcad evolucionan hacia la estabilidad a largo plazo. Y hay un punto que genera mucho debate hoy en día, que es la quinta cura. Arcad recomienda encarecidamente comprar una casa propia en lugar de vivir de alquiler perpetuamente. Y este principio requiere de entender bien el mecanismo que hay debajo. Más allá de las fluctuaciones modernas del mercado inmobiliario y si bajan o suben los precios, Arcad aboga por la propiedad porque transforma un gasto fijo garantizado de por vida, como es el pago del alquiler mensual, en un sistema de ahorro forzoso. O sea, te obligas a destinar parte de tus ingresos a algo que será tuyo. Justo. A medida que pagas tu vivienda, reduces la deuda y aumentas tu capital acumulado en ese inmueble. Llega un punto en la vida donde esa grandísima carga mensual desaparece por completo, liberando una cantidad inmensa de flujo de caja justo en la etapa donde tu capacidad física para trabajar empiece a mermar.
Lo cual enlaza directamente con la sexta cura, que es la necesidad de asegurar ingresos para el futuro. Arcad, fíjate, hace miles de años ya visualizaba los cimientos de lo que hoy conocemos como sistemas de pensiones y seguros de vida. Un visionario. Sí, él sabía que la energía de la juventud se desvanece y que hay que construir un dique de contención para la vejez y también para proteger a la familia si uno falta de forma prematura. Pero bueno, si me tengo que quedar con la piedra angular de todo este sistema, con el verdadero motor que acelera todo el proceso, es sin duda la séptima y última cura: aumentar la propia habilidad para adquirir bienes. Eso es fundamental. Se trata de invertir en el capital humano. La mejor herramienta para generar riqueza es la propia mente. Arcad empezó su trayectoria siendo un escriba mediocre, pero decidió estudiar las leyes, perfeccionar su caligrafía, trabajar más rápido y entender los entresijos de todos los contratos que copiaba cada día. Se hizo indispensable. Exacto. A mayor especialización y capacidad de resolución de problemas complejos, mayor es el valor que el mercado está dispuesto a pagar por tu tiempo. Las habilidades excepcionales actúan como un multiplicador sobre todas las reglas que hemos comentado antes. Es que, si observamos el panorama completo de estas lecciones, la elegancia de estos principios radica en su absoluta falta de sofisticación innecesaria. Son leyes inmutables, la verdad. Son de sentido común, pero un sentido común aplicado con rigor. Retener un 10% de todo lo que pasa por tus manos, domar los impulsos de gasto mediante un presupuesto que sea despiadadamente honesto, multiplicar el capital usando el interés compuesto y protegerlo de la ignorancia o de los vendehumos. Todo esto configura un cambio de paradigma brutal. Cualquiera que nos escuche podría pensar que la fórmula lleva milenios escrita en arcilla ahí, esperando simplemente a ser leída. Y lo mejor es que promueve una arquitectura financiera basada en la responsabilidad radical de cada uno. No te promete atajos mágicos ni fórmulas secretas para enriquecerse en una semana. Lo que garantiza es que si se aplica el método con un rigor casi clínico, la escasez crónica se transforma primero en estabilidad y finalmente en pura abundancia. Pero claro, tirar de este hilo nos lleva inevitablemente a un escenario que resulta verdaderamente angustioso. Hemos analizado paso a paso cómo construir un imperio partiendo desde cero, desde una bolsa completamente vacía. Sí, asumiendo que partes de cero. Pero, ¿qué sucede cuando la realidad es mucho más oscura que eso? ¿Qué pasa cuando alguien ni siquiera tiene el privilegio de estar en la casilla de salida del cero? Hablamos de personas asfixiadas por las deudas hoy en día, acosadas por los acreedores, sintiendo que están atrapadas en un pozo sin fondo donde los números rojos crecen cada día. Ese es el verdadero abismo financiero. Y aplicar las reglas básicas de ahorro cuando tienes deudas masivas, devorando tus ingresos con esos intereses punitivos, pues requiere una estrategia de contención completamente distinta y muchísimo más agresiva. Y el libro de Clayson no rehúye en absoluto este drama. En sus páginas se esconde la historia de Dabasir, un hombre cuyas decisiones fueron tan nefastas que tuvo que huir de Babilonia en mitad de la noche y acabó siendo vendido como esclavo en Siria debido al peso paralizante de sus deudas. Una historia tremenda. Cómo un individuo logra escapar de la esclavitud, tanto real como financiera, para recuperar su honor y su patrimonio, es un relato que desafía casi toda lógica. Y junto a este misterio surge otra gran incógnita que atraviesa toda la historia: el papel de la llamada diosa de la fortuna. Ah, la suerte. Exacto. ¿Es la suerte un fenómeno puramente aleatorio que no podemos controlar de ninguna manera? ¿O existe una ciencia exacta, un comportamiento humano específico que fuerza la oportunidad a llamar a tu puerta? Fíjate, entender cómo gestionar el colapso financiero total por un lado y cómo posicionarse psicológicamente para interceptar la suerte por otro son sin ninguna duda las lecciones más avanzadas y contraintuitivas que esconden estas fuentes. Así es. Esas tablillas contienen una hoja de ruta paso a paso para salir de las peores ruinas económicas y la fórmula exacta para seducir a la suerte. Y ese será precisamente el misterio que resolveremos en la segunda parte de nuestro análisis en profundidad. Dejamos lo mejor para el final. Claro que sí. Hasta que retomemos esta conversación, cabe preguntarse, observando las transacciones que hemos hecho en esta misma semana que acaba de terminar, ¿cuántos de esos pequeños trabajadores, de esas monedas que debían conformar nuestro ejército personal, se han escapado de nuestras manos para construir el imperio de otro? Porque en aquel valle polvoriento, hace miles de años, quedó demostrado que la verdadera riqueza nunca brotó del suelo. Siempre se forjó en la mente.